cerrar la puerta al pasado. Y para eso, hermanos, tenemos que hablar de la nueva vida que tenemos en Cristo. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, inmediatamente cerramos ese ciclo del viejo hombre y pasamos al nuevo hombre, al hombre nuevo. Romanos capítulo 6, los primeros 14 versículos, hablan de algo que obtenemos por gracia de Dios, que Él no nos entrega, no nos da. Y esa posición, si podemos llamarlo así, y es la santificación. La santificación, mis amados hermanos. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Permítanme orar al Señor. Bendito Dios, hoy, Señor, una vez más, nos permite estar aquí en tu palabra, Señor. Bendito Dios, Padre de la gloria, Rey de majestad, Supremo, Señor de misericordia, infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Tu Señor nos has dado uno de los regalos más grandes. Cuando tu gracia llegó a nuestras vidas, y es la santificación. Ayúdanos a entender en esta mañana lo que es la santificación y cuál es el proceso para que como creyentes vivamos, experimentemos y evidenciemos la santificación. Señor, enséñanos a través de tu palabra que al tener nueva vida, la santificación no es una opción, es una demanda de tu parte para cada creyente. Señor, permítenos entender, aún con nuestra finita mente, Señor, la importancia de tomar en serio tu palabra y el estado de santificación que tenemos en ti. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Señor, que en estos momentos, estos corazones endurecidos, sean convertidos en corazones de carne sensibles para el entendimiento veraz de tu palabra. Señor, líbranos de malinterpretar tu palabra. Líbranos de creer algo ajeno a lo que enseña tu palabra. Y permítenos, Señor amado, crecer en tu conocimiento. A medida de que crecemos, más santificados en el proceso de la práctica seremos. Dice tu palabra: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino a llevar a práctica lo que aprendemos cada vez que acudimos a su sagrado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La santificación. ¿Alguien podría decirme qué es la santificación? Un solo, por favor. La Biblia dice: Él es el santo, y Él es el que santifica al impío y al pecador que se arrepiente. Muy bien, usted no oyó el origen de la santificación. ¿Qué es la santificación en sí?
Un proceso, la voluntad de Dios, una obra. Hermanos, la santificación es el resultado de usted y yo haber nacido de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no puede de ninguna manera haber santificación en nuestras vidas. Ahora, la santificación no se obtiene por medios propios. Es la gracia operante del Señor en su vida y en mi vida la que permite que podamos ser y practicar la santidad de nuestras vidas. Y es por eso, mis amados hermanos, yo quiero que aprendamos algo hoy, que es que cada creyente debe pasar por un proceso de santificación para vivir en Cristo. Usted y yo debemos pasar por un proceso para poder vivir esa santificación en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la santificación? Siendo más objetivos. La santificación, ahí está muy claro, viene, mis amados hermanos, de una palabrita griega llamada akesmos. Y esa palabrita hace referencia a un estado de pureza, a un estado de consagración y de santidad. ¿Para qué? Para Dios. Entonces, akesmos da la idea de que alguien ha sido separado, alguien ha sido apartado para Dios, para Él mismo, y asimismo conducirnos de una manera tal que vivamos alejados, separados del pecado. Eso es santificación. Y también dice que es una de las obras de la gracia del Señor. Y mediante la santificación, Dios nos ha apartado para Él como de su propiedad, nos hace santos y nos capacita al mismo tiempo para vencer el poder presente del pecado en cada una de nuestras vidas. Sigamos. Ahora, la santificación en el creyente es un proceso. La santificación en el creyente es un proceso que podríamos, en palabras sencillas, en palabras prácticas, pasado, presente y futuro. En esos tres estados, pasado, presente y futuro. Ahora, esa santificación, la pasada, ¿cuál es? La misma posicional. Ahí usted mira la diapositiva. El creyente debe morir con Cristo, morir en Cristo. Y allí mismo tenemos esa santificación posicional. Cuando usted y yo morimos con Cristo, en Cristo, automáticamente de manera posicional, ya usted y yo somos santos. Esta es una obra terminada, perfecta y provechosa. Después de ese proceso, la primera etapa que es la santificación pasado posicional, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es? La santificación presente o progresiva. Es decir, en la marcha, en nuestro camino diario, en nuestra vida cristiana de manera práctica, vamos santificándonos a través de la palabra del Señor. Y eso, repito, solo podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Y hay una tercera etapa o un tercer estado. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la santificación? ¿Qué? La santificación futura o final. ¿Cuándo se va a dar eso, hermanos? Eso se va a dar o se dará cuando ya nuestros cuerpos sean glorificados en el Señor, donde ya no haya presencia alguna de pecado en nuestras vidas. Porque hablando del pecado, recordemos que Dios nos habla de tres maneras acerca del pecado y es por las 3P. Entonces lo pueden memorizar muy fácil, 3P.
el creyente por Cristo es libre de la pena, del poder y de la presencia del pecado. De la pena ya fuimos libres. Del poder, hermanos, también somos libres, porque ya el Señor lo venció. Pero más adelante, cuando seamos glorificados, ya vamos a salir de la presencia del pecado en nuestras vidas. Eso, mis amados hermanos, es lo que llamamos santificación. Ahora, según Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, nos habla precisamente de ese proceso que debe llevar cada uno de los creyentes para la obra de la santificación. Lo primero que tenemos que hacer, a medida de que veamos estos tres aspectos, vamos a recordar los estados de la santificación. Lo primero que vemos es que el creyente, ¿cómo se santifica? ¿Cómo se santifica el creyente? Muriendo en Cristo, hermanos. Ese es el primer paso. Morir en Cristo. Ahora, ¿a qué morimos? Al viejo hombre. Al viejo hombre. Y se nos surge otra pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera morimos en Cristo? Y precisamente lo primero que vemos es que morimos en Cristo reconociendo nuestro pecado. Morimos reconociendo nuestro pecado. Versículos 1 al 2 de Romanos 6 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2 responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi hermanos, Pablo, usado por el Señor, no deja cabos sueltos. Porque si usted recuerda en el capítulo 4, versículo 25, ¿qué dice Pablo al respecto de lo que estamos viendo en el capítulo 6, versículos 1 a 2? Venga la bondad y vayan a Romanos 4, 25. Perdón, 5, 20, hermanos. Adelante un poquito, 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado nace más cuando el pecado no la gracia. Muy bien. Pablo deja esto escrito. Y debemos entender, repito, que Pablo escribe esta carta en un contexto jurídico. Escribe a Roma en un contexto netamente jurídico, y por eso, repito, usted escucha muchos términos, muchas ideas, muchas analogías de forma jurídica. Entonces Pablo dice en el 5:20 que cuando el pecado abundó, abunda la gracia. Entonces fácilmente podemos llegar a malinterpretar este texto. Es decir, que si yo peco poco, poca gracia tengo. Pero si peco más, entonces tengo más gracia. Entonces, ¿qué hace el creyente que le gusta pecar? ¿Qué dice? No es que Pablo dijo que entre más peco, más gracia. Entonces, mi vida cristiana la llevo deliberadamente pecar. Y es por eso que Pablo, experto en usar preguntas retóricas, hace esta en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? O sea, perseveraremos entonces en el pecado para que abunde la gracia. Como es una pregunta retórica, pues da la respuesta aquí. ¿Qué dice en el versículo 2? En ninguna manera, mis amados hermanos, es un no contundente. El hecho de que seamos salvos por gracia y que el Señor perdona nuestros pecados no indica, amados hermanos, que usted y yo tenemos la libertad para pecar, porque ya tenemos algo en nosotros y es que se llama santificación. Y de hecho esa es la voluntad de Dios para el creyente.
Si usted mira primero los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y después el versículo 7, habla de que la voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación. Hermanos, usted y yo todos los días debemos santificarnos. ¿De qué manera? Leyendo la palabra del Señor. ¿De qué manera? Obedeciendo al Señor. Y hermanos, reconociendo de manera directa nuestro pecado en Cristo. De esa manera morimos. Y lo hacemos, hermanos, comprendiendo la condición, la rendición del pecado. Mis amados hermanos, el pecado es el virus más mortal que existe en el mundo. Lastimosamente es el menos estudiado. ¿Han escuchado ustedes a algún científico investigando sobre el pecado? No. Y aparece una epidemia o una pandemia y se alarma todo, se encienden las alarmas porque llegó la mortandad a la humanidad. Muchos dicen, no, el COVID-19 dejó las cifras más altas de mortalidad en el mundo. Pero no es así. Según la Organización Mundial de la Salud, la cardiopatía isquémica, es decir, las enfermedades del corazón, es la causa mayor de las muertes en el mundo. Un 13%, para ser exactos. 20 millones de muertes al año. Una de cada 3 defunciones tienen relación con las enfermedades del órgano, de nuestro órgano que es el corazón. Pero están totalmente equivocados porque esa no es la principal causa de muerte. ¿Cuál es la causa principal de muerte, hermanos? Del pecado. Hermanos, por culpa del pecado, haber entrado a nuestras vidas, a la vida del hombre, a la humanidad, salen toda esta cantidad de enfermedades, personas con pensamientos retorcidos, a raíz del pecado. Por eso debemos comprender, hermanos, la condición del pecado, porque él alteró nuestra condición como hombres, nos separa de Dios, nos dejó en un estado de fragilidad ante la muerte. Y hermanos, en todas las causas de muerte, siempre el pecado va a ser el agente causativo. Siempre va a ser el pecado. Mis amados hermanos, el pecado degrada. El pecado distorsiona, nos consume, nos hace esclavos a él. El pecado, mis amados hermanos, es ese compañero que siempre está ahí incitándonos al mal. Siempre, amados hermanos. No hay cansado de asimilar que el pecado nos convirtió en enemigos de Dios. El pecado nos separó de esa relación que tenía el primer hombre con el Creador, que hablaba directamente con él, que lo escuchaba. El pecado dañó eso, hermanos. Y debemos aceptar eso, nuestra condición de pecado. Y ahora, ¿qué hacer después de eso? Aceptar la gracia de Dios, dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y pregunta Pablo otra vez, ¿cómo viviremos aún en él? Y entiéndase que cuando digo aceptar la gracia, no estoy dando pie para decir que el hombre tiene la potestad para recibir la gracia de Dios. Porque dice Midas en el capítulo 11, versículo 19 de Romanos, porque irresistibles y irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Aceptar, hermanos,
la gracia de Dios en nuestras vidas. Y nos ha dado una posición de santificación. Pero otra manera es, hermanos, que tenemos que identificarnos con Cristo. Versículos 3 al 4, alguien que los pueda leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su cuerpo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Una vez que reconocemos nuestra condición de pecado, nos identificamos con Cristo. ¿De qué manera? En su bautismo y en su sepultura. Todos hemos sido bautizados en Cristo. Y eso, hermanos, es lo que nos identifica con Él. Y así mismo, hermanos, somos sepultados con Él. Dice, porque somos, en el versículo 4, sepultados juntamente con Él. Esto es muy sencillo, hermanos. Cuando Cristo fue sepultado, usted y yo, hermanos, también fuimos juntamente sepultados con Él. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron sepultados juntamente con el Señor. Porque gracias a eso, hermanos, los pecados son perdonados. Y es por eso, mis amados hermanos, que no podemos seguir abriendo la puerta al pasado, al viejo hombre, a ese hombre que está viciado, corrompido. Hay que cerrarle la puerta a eso, muriendo con Cristo, de verdad. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted y yo morimos con Cristo, ya el pecado no es nuestro amo. Y eso debemos entenderlo. Porque a veces permitimos en nuestra vida que el pecado haga con nosotros lo que él quiera. Pero hermanos, el pecado ya no es nuestro amo. ¿Quién es nuestro amo, Señor? Y hermanos, cuando pensemos en esto, recordemos esta ilustración. ¿Qué ustedes en el mapa? Un esclavo. Un esclavo. Y este esclavo, toda su vida estuvo a merced de su amo. Lo maltrataba. Le ordenaba que hiciera cosas que no eran lícitas. Y de la noche a la mañana este esclavo murió. Y aún después de muerto, el esclavo, el amo, pateaba al esclavo. Y le decía, levántate, ve a hacerme esto, ve a hacer aquello, levántate, párate, oye. Pero el esclavo ya no se puede mover. ¿Por qué? Porque está muerto. De la misma manera, mis amados hermanos, usted y yo en Cristo hemos muerto al pecado. Ya Él no es nuestro amo. Así que cada vez que usted tenga los deseos de pecar, atracción hacia la carne, atracción hacia el pecado, dígale, ya tú no eres mi amo. Mi amo es el Señor. Es mi Dios al que yo le sirvo. Mis amados hermanos, debemos renunciar a los derechos que el pecado tenía en nosotros. Y debe ser una realidad en nuestras vidas, hermanos. Porque si morimos con Cristo, también morimos en el pecado. Y ya no tiene ningún derecho en nosotros. Absolutamente nada. Así que cuando el pecado toque la puerta,
No le digas, yo soy fuerte, yo voy a vencer. No le digas eso. Solamente di, ahora yo sí, actualmente reyes y señores. Ya tú no tienes injerencia en mi vida. Es el Señor el que me gobierna. Ahora, hermanos, pregúntate ahí. ¿Qué parte de tu vieja vida está tratando de darle vida de manera artificial al pecado? ¿Qué parte de tu vida aún no has soltado del viejo hombre? ¿Qué vicio tienes que aún te mantiene atado al pecado? Debes pedirle al Señor que te ayude, porque ya somos santos en el Señor. El pecado no puede hacerla de nosotros. La santificación del creyente comienza cuando morimos con Él. Pero asimismo, el creyente se santifica ahora con el segundo proceso, resucitando con Cristo. Ya este es el segundo paso. No morimos y nos quedamos ahí. Cristo resucitó y adivinen quién resucitamos juntamente con Él. Usted y yo, los que hemos sido llamados a salvación, mis amados hermanos. Ahora, ¿con qué propósito resucitamos? ¿Se ha preguntado usted cuál es la razón por la cual el Señor le libró para la salvación? ¿Cuál es la razón para la cual el Señor ya lo libró de las cadenas del pecado? Vamos a ver varios aspectos. El primero es que somos resucitados precisamente para andar en la nueva vida por la gloria del Padre. ¿Qué indica resurrección? ¿Qué le indica a usted resurrección? Volver a vivir. Pero en el creyente no volvemos a vivir para seguir con la misma vida que teníamos antes de morir. Ahora tenemos nueva vida, pero es para vivir esa nueva vida alejada, libre del pecado, del poder del pecado. Y eso lo dice la parte B del versículo 4 de Romanos 6, cuando dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como, hermanos, andemos en vida nueva. A mí me llama mucho la atención dos conjunciones que aparecen en este versículo. A fin de que como, y así también, hermanos. ¿Quién omitir? Y así como Cristo resucitó, hermanos, nosotros también somos juntamente resucitados e identificados con Él en su muerte. Ahora bien, ¿cómo identificamos que tenemos nueva vida? ¿Cómo lo identificamos? Ahí lo dice el mismo versículo 4, la parte final. ¿Qué dice? Así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, hermanos. Es decir, que nuestro caminar, cuando ya hemos sido resucitados juntamente con el Señor, tiene que ser un andar diferente del viejo hombre. No podemos andar en los mismos pasos. No podemos seguir llevando esa vida desordenada, esa vida de libertinaje, esa vida sencilla por la carne. Ya no podemos. Porque, hermanos, hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Hay un cambio radical cuando usted y yo, hermanos, resucitamos con Cristo. Porque sencillamente ya en usted y en mí opera una nueva vida. Pero también dice el versículo 5 que hemos resucitado con Él para hacer ¿qué? Semejantes a Él. Que dice el versículo 5, hermano, que lo quiera leer, por favor. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Muy bien. El segundo propósito de que somos resucitados con Cristo
es para ser semejantes a Él. Y por favor, entiéndase semejante, iguales, pero con algo diferente. Esto sí me parece diferente. Iguales, pero con algo diferente. Es el mismo término que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Cuando dice que el Señor es semejante a los hombres. Pero pregunto, ¿el Señor literalmente es semejante a los hombres? ¿Hay algo que lo diferencia y es que fue 100% sin pecado? De la misma manera nosotros, en semejanza de su muerte, mis amados hermanos, debemos ser semejantes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser semejantes a Dios? Y yo lo quiero ilustrar, hermanos, con algo de campo, algo de agricultura. ¿Saben lo que es un injerto? ¿Saben lo que es un injerto? Hay una planta grande y quieren modificar ese fruto. ¿Y qué hacen? Pues se buscan un palito, un tronquito, y lo pegan a eso. Y después ese proceso con el tiempo mejora la calidad del producto. ¿Está bien así? Muy bien. Pero en el caso del creyente con Cristo es al contrario. Nosotros somos injertados al Señor, pero es el Señor la fuente, la que nos mejora, la que nos cambia. ¿Sí me hago entender? O sea, usted y yo somos injertados en Él y es Él el que nos hace ser semejantes a Él. Ahora, ¿semejantes en qué? En nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra visión, en nuestra misión, en nuestra conducta, en paciencia. Debemos ser semejantes al Señor. ¿Qué hacía el Señor cuando veía el pecado? ¿Se mofaba con el pecado? Absolutamente no. Así debemos ser nosotros cuando vemos el pecado. Pero ya el versículo 6 nos dice que resucitamos con Cristo, o que nos santificamos resucitando con Cristo para destruir el pecado en nuestro cuerpo. Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, hermano, escuche esto, fue crucificado juntamente con Él. ¿En qué tiempo está ese verbo? Es un hecho que ya se realizó, hermanos. Fue crucificado juntamente con Él y aparece el propósito para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ¿qué? Hermanos, ahí está claro. A fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? Gloria a Dios por la santificación. Pero al mismo tiempo usted y yo tenemos que vivir esa santificación lejos del pecado. Ahí no hay nada que hacer, hermanos. Tenemos que vivir la santificación lejos del pecado y tenemos que destruir el pecado en nuestro cuerpo, hermanos. Quiero decir con esto que ya el pecado ha sido neutralizado por el Señor. El pecado, hermanos, ya ha sido neutralizado por el Señor. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Porque que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ok, porque que ha muerto es la idea que viene trayendo el versículo 6 en Cristo. Ya ha sido justificado. Y eso ya lo estudiamos, la doctrina de la justificación, que es declarar justo al culpable. Mis hermanos, nosotros resucitamos para ser justificados del pecado. ¿Por qué? Porque somos resucitados para la gloria del Padre, porque somos semejantes a Cristo, porque fuimos plantados, crucificados y justificados. Yo quiero, mis amados hermanos, que miremos esta imagen que aparece. ¿Qué imagen hay aquí? ¿Qué diferente hay en esa imagen? ¿Qué raro hay en esa imagen? ¿Sí?
Bueno, según la orden que yo le di a Google, le dije que me mostrara un pichón de águila y una... Ya me han dicho que he escuchado otros nombres ahí. Pero haga de cuenta que es una aguilucha. Ese es. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Esta gallina, como no sé, de una u otra manera, este huevo terminó siendo empollado por una gallina. Y creció. Y hacía lo mismo, se comportaba de la misma manera que la gallina. Escarbaba, sacaba lombrices. Tenían esas alas tan fuertes, pero no sabía que podía volar. Tenían esa visión tan perfecta como la del águila, pero no sabía para qué debía utilizarla. Cierto día pasó un águila y hizo ese sonido que ellos imiten. Pero algo así. No sé, creo que un poquito más agudo. Pero lo que ves cuando ese animalito, ese pichón escuchó eso, algo interno dijo, no, aquí está pasando algo. Ese sonido se me hace familiar. Entonces levantó las alas y sintió la fuerza del viento. Y dijo, aquí sucede algo extraño. Y comenzó a mirar hacia lo lejos y se dio cuenta que su visión era espectacular. Entonces, después que tuvo fuerzas, salió de la gallina y se fue a la. Mis amados hermanos, usted y yo somos esa gallina. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de que usted y yo ya escuchamos la voz del Señor que nos dice, oye, ya tú estás resucitado conmigo, sal de ahí, deja de pecar, deja de revoltarte, deja de andar coqueteando el pecado. Tú no eres una gallina, tú eres un águila. Tú no eres esclavo del pecado, tú eres hijo del Dios Santísimo. Así que tenemos, hermanos, que actuar como pecadores, vivir la santidad. Vivir, mis amados hermanos, la santidad. La santificación del creyente se evidencia en la nueva vida de Cristo. Y un tercer aspecto, hermanos, no menos importante que todos los anteriores, es que como creyentes, si nos santificamos, viviendo para quién, viviendo para Cristo. Y ese es el tercer paso. Morir, resucitar ese segundo. El tercero, ya vivir esa nueva vida que Dios nos ha dado, pero ya no para el pecado, sino para quién. Para Cristo. Ahora, ¿cómo vivimos para Cristo? Es importante, ¿no? ¿Cómo vivimos para Cristo? Lo primero es muriendo. ¿A quién? Al viejo hombre. Versículos 8 al 12 dicen así. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, nosotros debemos morir al viejo hombre. ¿De qué manera? Renunciando, hermanos, al pecado. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Y usted y yo debemos pasarle la carta de renuncia al pecado, hermanos. Y decirle, oye, pecado, ya no soy más tu esclavo. Ya no tienes la hegemonía sobre mí, porque ya alguien pagó en la cruz del Calvario por mí. Así que ya no tienes nada que hacer.
Y esa renuncia, hermanos, tiene que ser irrevocable. Ya no más, porque ya en mí mora la santidad. Si yo tengo que renunciar al pecado, mi hermano, yo insisto. Si hay pecado en nuestras vidas, por favor, hermano, renunciemos a él. Porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos el gran regalo de la santificación, pero aún seguimos coqueteando con el pecado. Y pasan años de nuestras vidas siendo creyentes y seguimos coqueteando con el pecado, deleitándonos en cierta manera en el pecado. Hermanos, hay que renunciar al pecado, porque usted y yo ya disfrutamos de la santificación de Cristo. Tenemos que renunciar al pecado. Versículo 11, aparte de renunciar, tenemos que dejar la esclavitud del pecado. Seguramente entre nosotros haya alguien que durante años viene siendo esclavo de un pecado en su vida: pornografía, adulterio, fornicación, negocios torcidos, agarrando lo ajeno, lo que no tiene que tomar, hermanos. Debemos dejar de ser esclavos de ese pecado. Usted y yo no podemos. Alguien ya lo hizo. Lo que tenemos es que mirar a Cristo. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y debemos, hermanos, el versículo 12 me llama la atención cuando dice: no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué está dando Pablo aquí? O sea, Pablo está diciendo aquí que si usted y yo como creyentes nos descuidamos, el pecado va a terminar reinando en nuestras vidas. Aquí lo está diciendo. Porque está diciendo: no reine. Y es una negación absoluta. Hermano, no dejemos que el pecado gobierne nuestras vidas. Hermanos, por más que nos guste el dinero, y parece cuando nos gusta el dinero hay un negocio que pinta bueno, hacemos poco, ganamos mucho. Hermano, tenga, como dicen por ahí, la malicia y diga: te han logrado. Yo tengo que averiguar, porque si termino involucrado en algo turbio, yo no puedo hacer eso, porque ya yo lo vivo por el pecado, lo que ya mi en una santificación. Eso tenemos que hacer, hermanos. Si estamos en una relación, hagamos bien las cosas y no dejemos que la carne, hermanos, nos seduzca. Debemos resistir al pecado, hermanos. Y no hay término medio en un creyente. O es blanco o es negro, derecho o izquierdo. O sea, ahí no hay término medio, hermanos, en nuestras vidas. Debemos resistir el pecado, mis amados hermanos. Y podemos tener un cuerpo frágil, débil, todos los días en conflicto, inclinado hacia el mal, pero hermanos, el que nos gobierna ahora es el Señor. Es Dios, no es el pecado. Y después, hermanos, que morimos al pecado, vivimos para Él. Lo dice la misma Escritura. Dice el versículo 8, la parte B, permítame volver a tomar, subir un poquito el versículo 8, la parte B. Dice, o lo leo todo: y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él, mis amados hermanos. Es decir, que vivimos por medio de Él. Él es la causa, Él es el origen y Él es la razón de nuestra vida. Dijo Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir, mis amados, es Cristo. ¿De qué manera? Según el versículo 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hermanos, que nosotros debemos presentarnos como instrumentos de santidad, no como instrumentos de iniquidad, mis amados hermanos. Y yo vuelvo a repetir lo que dije. En el creyente no puede haber un término medio. O le sirve a Dios o le sirve al pecado. O vive para el pecado o vive para Cristo. Tenemos que pensar qué estamos haciendo, hermanos. Y debemos preguntarnos, ¿yo estoy siendo, o mis instrumentos están siendo para santidad al Señor? Hermano, mañana, a partir de mañana, cuando usted se levante, por favor, antes de buscar tecnología, de tomar el teléfono, pídale al Señor y dígale: Señor, te presento mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca, mis sentidos, por favor, para instrumentos de tu santidad, no para hacer el mal. Porque debemos presentarnos como instrumentos, hermanos, de santidad. Pero también, mis amados hermanos, encontramos que debemos presentarnos como instrumentos de justicia, de servicio, porque sigue diciendo: si no presentado, la parte B del versículo 13 de Romanos 6, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y escuche esto, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Ahí está el contraste, hermanos. Ya no le servimos al pecado, ya le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí, hermanos, la idea de presentar es la idea de dedicar. Es la idea, hermanos, de servir a una actividad. Y es la idea de colocar nuestros miembros al Señor con una actitud correcta. Con una actitud correcta, mis amados hermanos. Es decir, que usted y yo, mis amados hermanos, debemos ser instrumentos de santidad como instrumentos de justicia. Mis amados hermanos, yo quiero decir algo aquí y con eso termino. Voy a aterrizando este momento. ¿Qué es esa imagen? O más de lo que ve, ¿qué idea le da esa imagen? Pasando sabiduría, dicen por ahí. No, aparecen las dos figuras a la cabeza del hombre. Esa es muy obvio. ¿Cogiste la nota? Hay un intercambio, hay un cambio. Y eso, mis amados hermanos, lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Un soldado, un militar, estaba en la guerra, sirviéndole a su general, con su uniforme, con su armamento. Y de un momento para otro se dio cuenta de que le estaba sirviendo a un general tirano. Y entonces cambió de mando. Ahora ya no pelea para el que antes era el enemigo. Ahora está en las filas de ese general que lo rescató. ¿Qué indica esto, hermanos? Que usted y yo estamos siendo llamados por Dios. Fuimos llamados. Y nos está diciendo: hijo, por favor, deje su uniforme con el cual le servías al pecado. Aquí estoy yo, te he dotado de un nuevo uniforme que se llama santidad. Sírveme a mí. Cuida la vida, la nueva oportunidad que te estoy dando, hermano. Ese soldado le servía al tirano con sus manos, con sus pies, con sus ojos, con sus miembros, mis amados hermanos.
Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y esto, hermanos, es una transferencia de activos. Esa es la alquería de la hermana. Hermanos, sus manos, mis manos, antes de ser rescatados por el Señor, todos mis miembros, todos mis sentidos a quien le servían. Al pecado. Pero ahora, mis amados hermanos, son instrumentos del Señor, santificados por Él. Y es por eso, mi amado hermano, que usted y yo debemos decirle al Señor: Señor, te presento mis ojos. Ya no quiero que sirvan más a la lujuria. Ya no quiero que sirvan más a la envidia. Ya quiero usarlos para leer tu palabra, para contemplar tus maravillas, para ver la necesidad del prójimo. Dígale: Señor, te presento mi lengua. Ya no la usaré más para levantar chismes, para calumniar, sino que ahora yo quiero que esta lengua sea instrumento de aliento, para proclamar tu verdad, para alabarte, para bendecir a otros y no para maldecirlos. Pero sí mismo, dígale: Señor, te presento mis manos. Neutralízalos para lo incorrecto. Ya no las usaré más para señalar. Ya no las usaré más para maltratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Ya quiero tomar las manos, Señor, y usarlas para alabarte, para servirte, para ayudar a otros. También dígale al Señor: te presento mis pies. Ya no quiero usarlos más para ir al pecado. Ya no quiero usarlos más para ir al mal. Ya quiero usarlos para ir y proclamar tu palabra, para servirte, para ir a la iglesia, para ir a visitar a los otros hermanos, para ayudar a los otros. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Porque ya en nosotros existe la santificación. Mi amado hermano, pensemos verdaderamente quién estamos sirviendo. Nuestros miembros, ¿a quién les sirven? ¿A Dios o al antiguo amo llamado pecado? Seguramente un hermano podrá levantar la mano y decirme: pastor, pero es que el pecado aún mora en nosotros, lo dice Pablo más adelante. Yo quiero decirle: esperemos que lleguemos al capítulo 7 para explicar eso más. Pero lo que yo quiero explicar hoy es que usted y yo somos santos en el Señor. Lo que quiero decir hoy, hermanos, es que usted y yo somos santificados, y esa santificación costó un precio. Ese vestido nuevo, impecable que Dios nos dio. Hermano, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Cuántas manchas tiene? ¿Lo seguimos manchando? Recordemos lo que dijo Pablo: perseveraremos en el pecado para que usted la haga. De ninguna manera. Amados hermanos, la vida cristiana es para tomarla en serio. El vestido de santidad que Dios nos da no es para que trapeemos el piso con él cuando queramos. No es para que cada vez que nos dé un deseo de pecar, de una vez lo hagamos. No, hermanos. Yo no le puedo decir a usted que no va a tener tentaciones. Yo no le puedo garantizar a usted que no se le va a manifestar los deseos de la carne. Pero sí le puedo garantizar que alguien sí nos puede ayudar. Porque ya lo hizo. Y ese espíritu no es eso.